antesala antes de que en Colombia se pudiera hablar de radio. Desde sus orígenes en 1912, cuando se empezaron a reconocer las primeras señales de comunicación provenientes de las estaciones terrestres y marítimas, hasta el mismo hecho noticioso que hizo famoso a David Sarnoff en su contacto radial durante 3 días con el Titanic. Bienvenidos a una nueva sesión de la Cátedra Comunicación y Sociedad de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia. El tema de hoy, los nuevos retos de la radio de hoy. El invitado, Santiago Ríos Acosta, comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios en la Universidad de Harvard en el tema de administración, en el Emerson College en el tema de comunicación y mercadeo, igualmente especialista en alta gerencia en la Corporación de Ejecutivos del Grupo Empresarial Bavaria y quien fue director nacional de Radioactiva. Santiago en este momento se desempeña como asesor y conferencista de estrategia radial. Los retos de la radio de hoy. Santiago, bienvenido. Gracias a todos ustedes por asistir a esta charla sobre la radio, sobre los nuevos retos de la radio de hoy, del nuevo milenio. Vengo de una familia de clase media en Medellín. Hace 30 años o 27, 28 años, el panorama de la radio en una casa como la mía era con un equipo de sonido bonito en la sala, pero como usted tenía 7 años, 8 años, no lo podía tocar. No podía llegar a ese equipo de sonido. Había un transistor Sanyo al lado de la empleada de servicio, de tal manera que toda la radio que usted consumía era lo que escuchara la empleada de servicio de su casa. Por ese medio conocí bambucos, pasillos, tangos, boleros, conocí el encanto de Calimán, de las radionovelas de Calimán, de Consúltenos su caso, y conocí toda esa parte de la radio de esa época. De cierta manera, toda esa cultura popular la fui asimilando a través de ese pequeño transistor. Años después, en mi primer semestre de comunicación social, un profesor de semiología nos dijo eso. La cultura popular está influenciada principalmente por la radio. Era ese momento. Pero, ¿qué tenemos en el día de hoy? Hay que hablar que todos los medios, de alguna manera, influyen en la cultura popular. Y yo, sin ser antropólogo, pero siendo un observador de los medios y de la evolución de estos, puede uno concluir que antes de los años 40 del siglo anterior, la memoria colectiva y la tradición oral era lo que más influía en nuestra cultura. Los cuentos, las leyendas, los chistes, el folclore, las ferias, los carnavales. Desde los 40 hasta mediados de los 80, definitivamente la radio, en toda su evolución. En los teatros que hacían presentaciones en vivo con concursos, con orquestas multitudinarias, luego con las radionovelas, con las primeras transmisiones de la Vuelta a Colombia, del campeonato de fútbol. Pero a mediados de los 80 tenemos la explosión de antenas parabólicas, que se acuerdan las gigantes antenas parabólicas de mediados de los 80. Y empieza una nueva influencia, la de la televisión, principalmente globalizada por los mensajes que nos enviaban de Televisa en México, con toda la cultura mexicana. Algunos llamaron incluso la perubólica, refiriéndose a que había 3 canales peruanos siempre en cada casa y teníamos que aguantarnos todo lo que nos hablaban desde el Perú. Y también obviamente toda la influencia anglosajona con videos musicales, con películas, que de alguna manera han ido alimentando nuestra cultura visual. Yo creo que somos un país todavía adolescente en cultura visual, mucho más atrasados que países como Estados Unidos o como el mismo México, que han producido y han pensado en imágenes durante mucho tiempo. Y desde mediados de los 90 hasta el día de hoy, un gran influenciador en nuestra cultura popular es el Internet. Así estemos tomando mensajes que vienen desde otra parte, de alguna manera, y que algunos lo pueden llamar pues invasión cultural.
pero este medio ha sido de una gran influencia y está siendo parte de nuestras vidas con el uso del correo electrónico, con la consulta permanente a todas las bibliotecas, a toda la información existente en esta red. Ninguno de los medios es excluyente. En este momento todos hacen parte de un conjunto que influye en nuestro comportamiento social, que influye en nuestra cultura popular. ¿Qué tenemos como consecuencia? Ahora más publicaciones. Hace 30 años, me devuelvo, en su casa estaba el periódico El Colombiano. Era su única opción. Ahora tiene El Colombiano, El Mundo, El Tiempo, que ya tiene un carácter nacional, tiene publicaciones zonales en el centro, en Laureles, en Belén, en El Poblado, en toda parte encuentra publicaciones. La universidad le entrega una publicación, le llegan promociones, le llega cualquier tipo de cantidad de información impresa. Y usted tiene que elegir qué leer entre todo esto. Igualmente más canales de televisión. Ahora un sistema de cable normal pues tiene 35 canales de televisión y todavía hay inventos donde, por ejemplo, en Estados Unidos le ofrecen un receptor de satélite donde usted puede coger 324 canales. Pues por Dios, yo no soy capaz de manejar 40 canales de televisión. ¿Cómo vamos a manejar 324 canales? O sea, usted coge el control y empieza a hacer zapping, empieza a pasar canales y dice, el 23, hay un buen programa de televisión, ya vengo por él. Usted sigue dando vueltas y cuando va en el 58 ya se le olvidó dónde había dejado la película buena. Cuando regrese ya se acabó. Es una locura. Más emisoras de radio. En un estudio proporcional, Medellín es una de las ciudades con mayor densidad radial en el mundo. Hay más emisoras por habitante que en muchos lugares del mundo. En este momento tenemos aproximadamente 50 emisoras legales entre AM y FM. Igualmente muchas más emisoras por internet, que usted las puede personalizar a su gusto. Y tenemos nuevas tecnologías que se aplican al consumo de medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, usted baja un programa ahora como el Music Match de internet y puede programar su propia emisora. La puede armar con sus géneros musicales, puede construir su propio formato con sus artistas preferidos. Nuevas tecnologías. Hay dos empresas ahora en Norteamérica, una se llama Sirius Satellite y la otra se llama XM Radio. Y estas empresas están ofreciendo radio por satélite a su carro. Una antena de 10 centímetros, un pequeño receptor igual que un equipo de sonido convencional de un carro, 100 emisoras por una mensualidad de 30.000 pesos. Usted tiene 100 emisoras en cualquier tipo de formato y de género, desde música clásica, rock tradicional, nuevo rock, cumbia, un género exacto de cumbia, de pop latino, lo que quiera, además de noticias, deportes, en inglés y en español. Gran cantidad de opciones. Más tecnologías. Tenemos el TiVo, que es un grabador de televisión que funciona como un VHS. La diferencia es que en vez de ser la casetera, es un disco duro con una capacidad gigante para usted programar 3 meses sus programas de televisión preferidos. Usted se va de vacaciones y usted deja programado el lunes 5 de febrero quiero esto, el martes quiero esto, el jueves esto, a las horas que sea, con la capacidad de escaparse de los comerciales a un clic, facilito. Entonces, ¿qué tenemos con todas estas... con todo este problema y con todos estos medios? Tenemos un mundo sobrecomunicado donde entendemos que el tiempo no es suficiente para consumir todo lo que nos están ofreciendo. No tenemos el tiempo suficiente para escuchar radio, ver televisión, leer. Hay que escoger exactamente el tipo de mensaje que queremos. Y tenemos una gran saturación de mensajes. Se calcula que una persona por día está expuesta a 10.000 marcas. 10.000 marcas. Y cuando hablo de marca me refiero al nombre de un programa de televisión, al nombre de una emisora de radio, a un producto de aseo, a un producto para comer, 10.000 marcas diariamente. De esta manera llegamos a entender, y tenemos que entender el poder de la radio en este mundo sobrecomunicado. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los retos? Antes de ello quiero invitarlos a que veamos un poquitico las grandes desventajas que tiene el medio radial y por qué es importante este medio y por qué se diferencia de los demás. Hicimos un top 10 de estas ventajas y en el número 10 encontramos que la radio es económica y esa economía la podemos mirar desde 3 niveles: desde el perceptor, desde el emisor y desde el anunciante.
Para un productor de radio es mucho más económico producir radio que producir televisión, por ejemplo. Hacer un buen programa de televisión requiere dinero, no lo mismo con la radio. Igualmente, hay nuevos recursos de producción radial que hacen la vida más fácil para editar entrevistas, para editar canciones, para editar la salida de los oyentes al aire. Hay recursos más económicos que en otros medios. Es económica también para el perceptor, porque el perceptor, a excepción de hace 30 años, donde había un radio en la casa, ahora pueden haber 5 radios, porque un receptor de radio cuesta 30.000 pesos. Entonces es más fácil 5 radios que 5 televisores en una casa, por ejemplo. Es económica para el anunciante. Los mensajes que se publicitan a través de la radio, el valor de una cuña es mucho más económico que 1 minuto en televisión, que es realmente escandaloso. Top número 9, la radio es omnipresente y puede cubrir cualquier necesidad que se tenga para hacer el cubrimiento de un evento a nivel local, regional o nacional. Se enlazan las emisoras fácilmente al sistema satélite. La radio es omnipresente y está en todas partes. Como aquel viejo eslogan de la radio Cristal, Cristal está en todas partes. Número 8, la radio nos ofrece una fácil segmentación de públicos y de mercados. Precisamente porque es económica, se hacen programas de todo tipo, programas de salud, programas de esoterismo, programas de consejos de amor, programas musicales, programas de noticias, emisoras de las mismas categorías que les menciono, con unos costos mucho más económicos que los de la televisión y llegando a públicos objetivos. Top número 7, la radio es móvil, la tenemos en la casa, la tenemos en el trabajo, en el carro, en un Walkman, en el computador, la llevamos a toda parte. Número 6, la radio es versátil. La podemos utilizar mientras que trabajamos, estudiamos, comemos, nos dormimos. Es una fiel acompañante, es el mejor medio acompañante que podemos tener. El número 5, la radio es inmediata. O sea, el cubrimiento de una noticia se resuelve tan fácil como con un teléfono celular, punto. No tiene que armar ni microondas, ni una antena satélite, celular. Y estamos al aire en cuestión de segundos para narrar un suceso. Número 4, la radio es descomplicada. No tiene esa solemnidad de otros medios como la televisión. Usted ve un noticiero de televisión y todo tiene que salir perfecto, o una novela en televisión pues nadie se puede caer, los actores no se pueden caer. En cambio la radio tiene esa ventaja de ser descomplicado. Si ustedes, por ejemplo, alguna vez les ha tocado que Carlos Antonio Vélez en televisión tiene un problema, tiene una caída, o sea, leyó mal por alguna circunstancia o se le olvidó alguno de sus intros, Vélez inmediatamente resuelve la situación. No quiero significar que sea bueno o malo, que me guste o no, quiero significar que resuelve la situación inmediatamente. ¿Por qué? Porque el señor viene de la radio, está acostumbrado a caerse y a tomar las cosas de una manera mucho más descomplicada. Cuando los otros presentadores de televisión se caen, están en aprietos. Número 3, la radio es personal. Es un lenguaje de tú a tú, es íntimo. Parece uno hablándole al oyente, a una sola persona. Y esa característica se reafirma ahora con lo de los Walkman. Pues la gente se inventaron los Walkman porque la radio es un medio único. No sé si se acuerdan que alguna vez salió el invento del Walkman. El Walkman es el equivalente al Walkman de televisión. ¿Cómo se popularizó el Walkman? Éxito cero en el mercado. ¿Por qué? Por la misma característica del medio. Es un televisorcito chiquito donde usted lo llevaba al colegio y eran 50 compañeros encima y nadie veía nada. Uno tratando de ver el Tour de Francia y era imposible. No se podía. Y la misma característica del medio no va para eso. En cambio el Walkman es una cosa personal, es de uno.